estar desde el ámbito del derecho allí y están esperando que diga algo de eso. Y quiero decirlo, voy a decirlo de una vez. En realidad, el uso de la imputación objetiva serviría como un mecanismo para liberar de responsabilidad a los médicos. Sin embargo, si uno la utiliza mal, se podría convertir en una herramienta para que más casos de malpraxis médica, que no lo son, se conviertan en casos de malpraxis médica y reciban una condena penal. Y eso, evidentemente, es algo que ni ustedes ni yo queremos. La imputación objetiva no es que es el demonio hecho palabras, ¿verdad? Y que efectivamente está ahí para intentarnos y atacarnos y destruirnos. Pero indudablemente que la ignorancia sí puede ser ese demonio, y eso es precisamente lo que tenemos que evitar. Los criterios de imputación objetiva son además muy problemáticos porque son casos de resolución para constelaciones de casos. Recuerdo una conferencia que di sobre esto cuando estaba muy joven y hace casi 30 años. Me tocó dar esta conferencia con don Francisco Castillo. Y entonces yo citaba casos de la jurisprudencia, de la doctrina y que las revistas, ¿verdad? Y un médico, la primera pregunta que me hizo, por eso voy a hacer un pequeño alto y rescatar al público nuevamente, contando esta historia. Es decir, me preguntó que por qué es que los abogados siempre hablábamos de otras cosas de otros países, por qué no aplicábamos lo de Costa Rica. Y ya con eso estaríamos bien. Entonces yo le decía, bueno, afortunadamente usted hace exactamente lo mismo que yo hago. Usted lee revistas extranjeras, ve antecedentes de otros países, y casualmente con eso forma su lex artis. Si no lo hiciera, probablemente estaríamos en muy malas manos con nosotros. Entonces, casualmente todos estos criterios son extraídos de la doctrina y la discusión internacional. En Costa Rica están empezando a tener aplicación. Entonces, tengo que sujetarme a ciertos avances de la ciencia penal extranjera para entender eso. Primer criterio de imputación objetiva, el riesgo prohibido y el riesgo permitido. Esto quiere decir que en la actividad médica habría un marco de riesgo y de peligro que está cubierto por la lex artis. Es decir, el ámbito de conocimientos protege un ámbito de intervención del médico que queda dentro del marco de los riesgos que son calculados, previsibles y quedan dentro del marco de las acciones del acto médico en sí. Ese sería un riesgo permitido. Sin embargo, cualquier cosa que se exceda de ese estándar del riesgo permitido sería un riesgo prohibido y podría generar responsabilidad. El primer problema que yo tengo con ese criterio, que suena bastante razonable, es precisamente quién define qué es ese riesgo permitido, ¿verdad? Un querido amigo que murió hace poco, el doctor Agustín Páez, era una discusión que tenía frecuentemente conmigo, que yo le decía que yo partía de que los médicos trabajaban con indicación médica, y él me decía, no, los médicos no trabajan con indicación. Entonces, si eso es así, estamos hablando de que el marco de cálculo de la previsibilidad está evidentemente en otra parte, no está en los estándares propios de la indicación médica, sino precisamente en los estándares de la lex artis en sí mismo. Recuerden que siempre el examen de esto no lo hace un abogado, sino un médico forense, que en el marco de este tipo de cosas suele tener una palabra muy importante. La segunda cuestión que se analiza es cuando se excluye la posibilidad de que ese resultado sea producto de la realización de ese riesgo. Es el caso, por ejemplo, de que el médico opera al paciente, lo atiende bien, y al ser trasladado a otro hospital, la ambulancia tiene un accidente y muere. Entonces, evidentemente, se suspende la relación de causalidad de la intervención médica para que se superponga otra causalidad que produce la muerte. Bueno, ahí nadie estaría en desacuerdo de utilizar ese criterio de imputación. El siguiente es el problemático, cuando los resultados no están cubiertos por el ámbito de protección de la norma. Esto quiere decir, y lo explico también con otro ejemplo, los vehículos por órdenes de la ley de tránsito establecen que no pueden los autobuses andar con las puertas abiertas. ¿Okay? El ámbito de protección de la norma, ¿cuál es? No andar con las puertas abiertas para que en caso de un accidente las personas que van dentro del vehículo salgan expelidas de él, ¿no? Ese es el ámbito de protección de la norma. Resulta que un chofer va con las puertas abiertas porque hace mucho calor, los pasajeros le han pedido que las abra,
Y resulta que al dar una vuelta en una curva muy conocida antes de llegar al lugar a donde iba, creo que era Higuito de Desamparados, uno de los ciudadanos pasajeros decide lanzarse al vacío y destruir su cabeza contra el caño. El chofer del bus fue condenado por homicidio culposo, por desperdigar sus ideas ahí. Y entonces la discusión de los tribunales fue la siguiente: ¿fue ese resultado un resultado prohibido por el fin de protección de la norma? Y yo creo que ninguna norma puede abarcar resultados imprevisibles. O sea, el hecho de que alguien decida en ese momento suicidarse no está dentro del marco del fin de protección de la norma del tránsito. Entonces, pasamos al siguiente criterio: la inexistencia de una conducta alternativa que conforme a derecho pudiera salvaguardar el bien jurídico. Eso lo explico con otro ejemplo. Para que vean ustedes que la teoría de la imputación objetiva no es teoría, sino que son un montón de anécdotas, ¿verdad? Tengo que explicar siempre anécdotas. En Alemania existe, por obligación de tránsito, una distancia de 1 metro entre los ciclistas y los vehículos. Resulta que por una autopista alemana va un ciclista y un camión de carga, que va a una distancia no de 1 metro, sino de 0,85 centímetros. ¿Cómo lograron calcularlo? No lo sé, pero con esa precisión se estableció en el caso que iba a 0,85 centímetros. Ya por ese solo hecho estaba esa persona en eventual peligro de ser imputada por las lesiones que pudiera provocar al ciclista. Resulta que el ciclista acababa de ingerir una cantidad bastante importante de sustancias etílicas, ¿verdad? Y tuvo lo que en derecho penal se llama un calambre. Y cayó en las partes traseras de las llantas de ese vehículo de carga, ¿no? Y terminó, digamos, integrado formalmente a la estructura de la carga. El chofer del LKB se dio cuenta de que eso había ocurrido como 1,5 kilómetros, ¿verdad? Se bajó a ver qué había pasado y descubrió lo que había visto. Este caso ha sido objeto de análisis de la doctrina alemana, y un autor muy importante, Klaus Roxin, sostuvo y ha sostenido en diferentes ediciones de su libro Derecho Penal que en ese caso hay que responsabilizar al chofer tan solo porque la conducta alternativa conforme a derecho tampoco hubiera sido específica para impedir la producción de ese resultado. Sin embargo, esa solución que da Roxin desconoce el hecho de que todo el accidente se produce no por la distancia, sino precisamente por la condición de salud del ciclista. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos criterios, ¿verdad? Porque si uno no toma en cuenta la casuística, podría llevar a establecer reglas generales que son, en la mayor parte de los casos, malas consecuencias. Termino con el tema del error médico y la incidencia que esto tiene. Me parece que es muy importante que ustedes sepan que el error en el ámbito médico también es posible. Yo me puedo equivocar en 3 cosas. Una, en el consentimiento que la persona me está dando. Me puedo equivocar sobre si estoy en una circunstancia extrema donde yo tengo que intervenir como médico. Y tengo que darme cuenta de que en el ámbito médico, sobre todo los médicos de urgencias están muy claros en esto, la mayor parte de las intervenciones que se hacen son en casos donde el paciente esté inconsciente. Yo no le puedo preguntar, yo no puedo, por ejemplo, explorar si es alérgico a determinados medicamentos, si hay riesgo de choque anafiláctico, si la persona tiene algún tipo de condición preexistente que haría peligroso alguna de las intervenciones que voy a realizar. Entonces, ese ámbito del error médico me permite concluir rápidamente de la siguiente manera. La imputación objetiva se queda en aspectos puramente objetivos, es decir, cuestiones de causalidad, de casuística. Pero estos errores, que son posibles en la actividad médica, nos señalan un aspecto muy importante del derecho penal, sobre el cual yo quiero incidir muy directamente, y es que el uso creciente de la imputación objetiva podría generar, más que efectos positivos, efectos negativos sobre el análisis jurídico penal de la responsabilidad penal. Les agradezco mucho la atención que está.